Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Agricultura para el Desarrollo de Guatemala. Nos acompaña el ingeniero Nils Leporowski, presidente de Cámara del Agro de Guatemala. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Gracias, Luis. Bienvenidos a Cámara del Agro, su casa. Muchas gracias, Nils. ¿Cuál es la importancia de la agricultura para el desarrollo de nuestros países en la región? Luis, Guatemala es un país eminentemente agrícola, donde el agro genera más de 1 millón de empleos. Actualmente el 40% de las exportaciones del país son agrícolas y es el motor de la economía nacional. Actualmente, como te decía, por cada dólar que se exporta, 40 centavos de esos dólares provienen del sector agro, aparte que participamos en la economía local, en lo que es la alimentación de toda Guatemala, por lo cual hace que el agro sea el motor y sea tal vez el segmento de toda la economía nacional más importante por el país por la cantidad de empleo que genera. Muy importante la agricultura para Guatemala y para los países desarrollados, y estamos convencidos en Inversión y Desarrollo que a través de un esfuerzo conjunto del sector privado y las autoridades nacionales podríamos duplicar o triplicar la generación de empleos y de riqueza. ¿Qué es Cámara del Agro y cuáles son sus áreas de trabajo? Luis, Cámara del Agro incluye a todo el sector agroexportador del país. Somos 13 asociaciones las que conformamos Cámara del Agro. Estamos los principales productores agroindustriales: café, azúcar, banano, hule, palma, cerdos. Está también Cámara de Leche. Estamos prácticamente todo el sector agropecuario del país representados en Cámara del Agro, y lo que buscamos, Luis, en Cámara del Agro es defender gremialmente a la propiedad privada y, por supuesto, darle sostenibilidad al sector agropecuario del país, buscándole también, mediante inteligencia de mercados, acceso a nuevos mercados. Ahorita pues estamos haciendo un trabajo muy interesante con Corea del Sur, donde lo que buscamos es que el gobierno agilice en la brevedad el Tratado de Libre Asociación con Corea para tener un acceso, que Corea es un país eminentemente importador de productos agrícolas. Corea importa al año 26.000 millones de dólares de productos agrícolas, lo cual pues es un mercado que es para todos los que participamos en el agro nacional muy importante. Y estando en esta aldea global, Nils, ¿cómo Cámara del Agro fomenta el extensionismo agrícola y pecuario para hacer productos de mejor calidad y más competitivos? Nosotros vemos el tema del extensionismo desde el tema del MAGA, que es la única manera que nosotros podemos darle más sostenibilidad y más rentabilidad al sector agropecuario del país. Nosotros sí creemos que el MAGA tiene que reforzar el extensionismo. Tenemos que darle asistencias técnicas e investigación. El extensionismo tiene que ir de la mano de lo que es investigación. Guatemala, en el área agrícola, que es un país de vocación agrícola, tiene una productividad sumamente baja en lo que es producción de maíz y de frijol. Si no logramos nosotros incrementar esa productividad mediante extensionismo, mediante variedades mejoradas, nosotros difícilmente vamos a poder salir del tema de que no salen de la extrema pobreza, y no podemos involucrar a todo el sector agro en una economía de mercado, que es lo que nosotros buscamos, que la gente pues pase de ser de una economía de subsistencia a una economía que ellos también tengan acceso a los productos básicos y productos de consumo, y que realmente se eleve el nivel de vida en el área rural. Y aparte del MAGA, Nils, ¿cómo podemos involucrar más al ICTA, al ICA y FAO para que también contribuyan a ese desarrollo agrícola en nuestro país? Mira, el tema del ICTA es un tema sumamente preocupante, porque el ICTA es donde se debiera de estar generando todo lo que es investigación para lo que es maíz, frijol y otros productos agrícolas que se debieran de estar produciendo en Guatemala. Si nosotros, y el ICTA ha estado abandonado, y debemos de inyectarle los recursos necesarios, y no solo los recursos necesarios, sino que haya esa transferencia de tecnología por parte del ICTA hacia los agricultores, porque sin acceso a la tecnología también es sumamente difícil. El agro ha sido sumamente castigado porque no ha contado también con el financiamiento o acceso a crédito que el agricultor necesita también para hacer esa transformación de una agricultura prácticamente subsistencia y dar un paso también a una agricultura que sea más eficiente y que tenga ellos mayores ingresos. Muchas de las áreas del altiplano donde actualmente se está sembrando maíz
debiéramos de irlas transformando poco a poco a que se siembren cultivos que generen un valor agregado muchísimo mayor al que actualmente están teniendo. Ellos deben de cambiar ya la mentalidad, el agricultor tradicional o el agricultor de Guatemala, de estar solo sembrando maíz y frijol, sino también ya ver que pueden sembrar otros cultivos como arveja, brócoli, café, en muchas áreas del altiplano, que les va a generar no solo ingresos para que compren su maíz, su frijol, sino les va a generar un ingreso adicional para que ellos puedan tener un nivel de vida. Por supuesto, la FAO, el ICTA y el IICA, todos ellos son partícipes de lo que es el desarrollo agropecuario nacional y los tenemos que estar involucrando en los distintos programas que ellos están desarrollando. Importante ese enfoque para que nuestros agricultores sean más competitivos, que haya acceso al crédito, que haya un seguro para proteger sus cosechas y muchos elementos adicionales. Nils, hemos estado hablando de los agricultores que han elevado su competitividad, que buscan nuevos mercados como los de Corea que se mencionaba hace un momento, pero también en el tema de seguridad alimentaria y nutricional, que es muy importante. ¿Cuál es la propuesta de Cámara del Agro? Nosotros lo vemos muy claro. El tema de seguridad alimentaria no es un tema que debiera ser un tema del Ministerio de Agricultura. Creo que el tema de lo que es la seguridad alimentaria debería ser más un tema del Ministerio de Desarrollo. El Ministerio de Agricultura se debería de enfocar únicamente a lo que es producción, a lo que es darle capacitación y darle también acceso a la tecnología, acceso también a otros mercados. Porque el MAGA se ha concentrado en un programa donde el 30 y pico % de su presupuesto se destina al programa de fertilizantes, que ya lleva varios años y que no ha tenido ninguna incidencia en lo que es la productividad agrícola del país, y eso tiene que ir cambiando. El MAGA también se tiene que enfocar muchísimo en lo que son programas de riego, fomento de riego en las áreas donde se necesita, porque año con año es recurrente que caemos en los temas del corredor seco, como tenemos este año una canícula bastante pronunciada, los patrones de lluvia han cambiado muchísimo y nosotros no podemos estar año con año dándoles alimentos a los productores, sino lo que tenemos que darles es que cambien la mentalidad, tenemos que darles financiamiento, tenemos que darle infraestructura para que ellos puedan cultivar otros cultivos y puedan salir adelante. ¿Qué significan y qué son los encadenamientos productivos para el micro y el pequeño productor agrícola, pecuario y forestal? Nosotros en el tema café, Luis, te voy a comentar, trabajamos mucho los encadenamientos productivos en el área de Huehuetenango, San Marcos y en algunas partes del Quiché, y sí vimos cómo a través de la asistencia técnica se logra pasar a unos productores que sembraban maíz. En este trabajo que se hizo, se sembró café y lo logramos pasar de verdad, de una economía donde producían 6 quintales de maíz por manzana, ahora pues están cultivando café con asistencia técnica. Aparte también se les enseñó a las comunidades a que tuvieran sus lotes con hortalizas, se les enseñó también sembrar sus hortalizas, se les llevó sus equipos de riego para que pudieran cultivar sus hortalizas en el verano, y también un tema muy importante, se les enseñó a cómo cosecharlas y cómo consumirlas, cómo preparar los alimentos, porque en muchas áreas no estaban acostumbrados a comer hortalizas. Sencillamente la dieta de ellos se limitaba a un tema de maíz y frijol. El tema de crear los encadenamientos, no solo enseñarles a producir, a comercializar, a que también ellos tuvieran su base alimentaria muy bien formada, pues eso pues sí hay mucho éxito. Y ahí la importancia del extensionismo agrícola y pecuario, y en este tema particularmente de los encadenamientos productivos. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo y nuestro tema, agricultura para el desarrollo de Guatemala.
Continuamos con inversión y desarrollo y nuestro tema agricultura para el desarrollo de Guatemala. Nos acompaña el ingeniero Nils Leporowski, presidente de Cámara del Agro de Guatemala. Nils, ¿qué necesitan los agricultores guatemaltecos para ser más competitivos? Y seguramente ya se ha mencionado muchos temas, pero en resumen, ¿qué es lo que nos ha faltado para desarrollar más la agricultura en Guatemala? Luis, como te hablaba al principio, la agricultura necesita de financiamiento. Los commodities agrícolas que produce Guatemala pues han estado sujetos a muchas fluctuaciones de precios a nivel internacional. Actualmente los principales productos de exportación de Guatemala, que son café, azúcar, hule, palma, banano no tanto, pues están sufriendo una baja considerable, y ahorita el tema de darle financiamiento al sector agroexportador es sumamente importante. Yo te diría que parte para buscar una eficiencia en el tema agro, es que el tema agro, primero nosotros somos de la idea de libre mercado, de libre competencia, de no subsidios, como está la agricultura subsidiada en todo el mundo, pero sí creo que la agricultura, por ser un ente que genera tanto empleo a nivel nacional, sí debiera de tener sobre el tema de impuestos o sobre algún tema de alguna ventaja que no tiene sobre otros productos. El agro, nosotros tenemos que competir con el agro, con todo el mundo, y a medida que nosotros seamos más eficientes, que tengamos una mano de obra competitiva, pues nosotros vamos a poder generar más empleo, poder tener más cantidad de áreas sembradas. Pero en Guatemala el tema del salario mínimo, como se va año con año, se va poniendo un salario mínimo, es prácticamente no es lo que debiera de ser. Aquí tal vez me estoy desviando un poco, pero estoy hablando del tema del salario porque el salario mínimo sí pega mucho en el agro, y ahorita estamos pues, cabalmente en las negociaciones sobre el salario mínimo. El salario mínimo se debería dar más por productividad, se debería dar el trabajo, se debería poder pagar por hora, como suceden en muchos de los países como Europa y Estados Unidos, y Guatemala prácticamente nos estamos quedando con un salario mínimo el más alto de Centroamérica, más alto que México, más alto que Brasil, más alto que Colombia, lo cual vamos perdiendo competitividad. Y el tema del agro, Luis, es que el 70% del costo de producción, como es café, como es azúcar, es mano de obra. La mano de obra en el agro sí pega muy fuerte cuando se incrementa. Solo te pongo el ejemplo, en este gobierno en 4 años han incrementado 5%, nos han incrementado 20% el valor del costo de la mano de obra, y eso es pérdida de competitividad. Hay que ser muy estrictos con el tema de productividad, que ahí pueden ganar inclusive más de lo que el techo les pone del salario mínimo. Muy importante que nuestras autoridades tengan una concepción global del impacto de estos salarios, y efectivamente que sea por productividad, el que más produce, que más gane, para que tengamos la competitividad que nuestro país necesita. En el sector lácteo, en el sector pecuario, ¿qué estamos haciendo como país y cuál es el camino que estamos recorriendo? Luis, el sector lácteo ha sido muy golpeado por políticas que se tomaron en el pasado. Si te recuerdas el famoso precio tope que se le puso a la leche, hicieron grandes importaciones o grandes donaciones de leche que dieron los países para ayudar a la seguridad alimentaria de Guatemala, y toda esa leche en polvo, lejos de que entrara a ayudar, se entró al mercado, se entró a algunas comercializadoras, y lo que hizo fue afectar muchísimo la industria lechera nacional. La industria lechera nacional sí necesita un fuerte impulso. Actualmente pues ya hay esfuerzos sumamente grandes del sector privado con lecherías muy eficientes. Creo que se está viendo un resurgimiento del sector lechero. El otro día pues tuve la oportunidad de estar en ciertas lecherías como en Tecpan y en otros lugares donde tienen unas lecherías con una tecnología a nivel de Europa, te diría yo, a nivel de Estados Unidos, y viene resurgiendo, muy lentamente viene resurgiendo, fue muy golpeada. El tema de la leche también, como hablaba yo hace un rato, es subsidiada en Europa. Traemos aquí productos lácteos subsidiados de Nueva Zelanda, de Inglaterra, del mismo Estados Unidos, donde subsidian a la industria lechera, y viene a competir pues con Guatemala, que no tiene ningún subsidio, costos sumamente altos, y eso ha hecho que la industria lechera
pues no despegue como debiera de haber despegado. Con el tema del ganado bovino, es una situación muy interesante. Uno, que muchas de las fincas, los hatos de carne, fueron desplazados por cultivos más rentables, como fue la caña de azúcar en la costa sur y la palma africana en el norte, y otro, que muchos de los hatos de carne se están yendo hacia México y hacia otros lados por condiciones de mercado. Guatemala, el precio de la carne, hay un gran consumo. Actualmente tenemos precios muy altos de carne, pero es uno, porque tenemos ya poca producción de hatos de carne; dos, se ha ido y está entrando importaciones de carne de Nicaragua, de Honduras, para abastecer el mercado local. Entonces no tenemos la suficientemente productividad para abastecer el mercado local de carne. Eso, aparte de que todavía no tenemos los rastros municipales en los pueblos, son en condiciones que no se debiera estar matando animales, debiéramos tener un mayor control y también se le debiera dar más valor agregado a la misma carne que se produce en Guatemala y poderla exportar hacia otros mercados. Es decir, que hay un potencial que tenemos que aprovechar a través de las políticas públicas. Niels, ¿cómo se está aprovechando este gran potencial de los practicantes agrónomos, lo cual se podría usar muy bien para esos agricultores micros, pequeños y medianos en el agro? Tenemos ahí a todos los estudiantes para peritos agrónomos, el mismo ENCA, que es financiada con el presupuesto general de la Nación, donde tenemos ahí una cuna de expertos agropecuarios donde debemos de aprovecharlos. En la actualidad no se está aprovechando esta gran cantidad de profesionales que estamos generando y debiéramos de aprovecharlos con investigación, debiéramos de utilizarlos las distintas industrias agropecuarias para generar más investigación en el país. Guatemala no tiene investigación en el tema agro como lo tiene Brasil o México, y el tema es que no se invierte en investigación. Son muy pocas las entidades agrícolas que invierten en investigación, y eso hace que nos vayamos rezagando y nos vayamos quedando atrás en el tema de productividad. Todos los peritos debiéramos de tenerlos como extensionistas. El MAGA podría tener un buen plan de extensionismo con los peritos agrónomos que se gradúan del ENCA o de las otras escuelas de agricultura del país, y aparte los debiéramos de estar aprovechando sus trabajos de tesis que ellos necesitan hacer para graduarse como peritos agrónomos, para que ellos pues le dejen algo al país, y un tema es una investigación. Niels, ¿y cómo ayudan a los pequeños agricultores que están iniciando o están en situaciones muy precarias para que puedan aprender de los casos de éxito guatemaltecos, lo cual les ayuda a reducir esas brechas y dar esos saltos de crecimiento en el agro? El MAGA debe hacer un trabajo que se debiera de enfocar, porque llegar a todos los agricultores o pequeños productores agrícolas del país es imposible, pero sí se pueden hacer mediante capacitaciones grupales o mediante tener núcleos de modelo de producción agrícola, de que ellos pueden tener un modelo de cómo se debe de cultivar maíz, cómo se deben de cultivar hortalizas, cómo se debe de cultivar el mismo frijol, tener núcleos en distintas partes del país como ejemplos de productividad, de sostenibilidad, de buenas prácticas agrícolas también que deben ser amigables con el medio ambiente, y tener esto para que los agricultores visiten estos centros y ellos poder nutrirse de toda esta tecnología. El problema también es que ellos no han tenido acceso a esta tecnología, por lo que tú decís, y ahí el MAGA tiene que hacer un papel muy importante con su sistema de extensionismo, y creo que una forma de hacerlo es no solo con capacitaciones grupales, sino también hacerlo mediante creando núcleos de producción eficientes de los cultivos que se deben de hacer en cada zona, porque otra situación es que cada área del país pues tiene su especialidad de lo que se debe de producir, y el MAGA también debe de incidir que hay áreas que son muy buenas para producción de ciertos cultivos. Tampoco decirle qué es lo que tiene que hacer cada agricultor, pero sí por lo menos poder asesorar no solo en buenas prácticas agrícolas, sino qué productos se pueden producir, e insisto, no solo para consumo, sino también para exportación, y los excedentes pues utilizarlos para el consumo. Y esa sería una guía muy importante para apoyarlos a fomentar su competitividad de una forma integral y global. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo y nuestro tema, agricultura para el desarrollo de Guatemala. Si quieres estar todo el tiempo bien informado, hay una app para eso.
Si quieres ver Canal Antigua en línea sin prender el televisor ni moverte, hay una app para eso. Si quieres volver a ver una noticia, hay una app para ello. Si quieres conocer más acerca de los conductores de Canal Antigua, si quieres compartir con nosotros lo que está pasando en tu ciudad, en las calles de tu pueblo, hay una app para ello. Es el nuevo app de Canal Antigua. Somos los primeros que te ofrecemos la posibilidad de tener Canal Antigua siempre a mano. Si quieres informarte, divertirte, disfrutar de contenido exclusivo y promociones especiales, hay una app esperándote. Canal Antigua. Como siempre, miras sin límites. Continuamos con inversión y desarrollo y nuestro tema, agricultura para el desarrollo de Guatemala. Nos acompaña el ingeniero Nils Leporowski, presidente de Cámara del Agro de Guatemala. El tema bosques es muy importante. ¿Qué debemos hacer para convertir al bosque en una agroindustria? Que se puedan renovar los bosques que se estén talando, que se puedan sembrar nuevas variedades, con lo cual atraeríamos más inversiones y generaríamos más empleos en el área rural. Luis, el problema es que en Guatemala no hemos visto el bosque como un cultivo de que lo siembra uno, se cosecha, como cosechamos cualquier otro producto, sino lo vemos que los bosques sirven nada más para producción energética. Y el problema es que los bosques del país se han ido consumiendo porque los han ido utilizando para leña, para consumo, que encima las estufas y todo el área rural las utiliza en cantidades enormes y cada vez se han ido comiendo o han ido gastándose ese bosque que tenemos. Y se tienen que seguir cultivando bosques en estas áreas. Pero si no le damos un valor agregado, si no le buscamos a la madera un producto que se vuelva realmente un producto de exportación, que podamos exportar celulosa, exportar muebles acabados, darle realmente un uso más rentable a la madera, difícilmente vamos a poder utilizar el territorio para lo que es un territorio boscoso. La ley de Guatemala, la ley de PINFOR, funcionó muy bien. Eso fue un incentivo que ayudó muchísimo que se ampliara el área forestal del país, que se venía año con año en decremento. El PINFOR ayudó muchísimo a reforestar el país, pero no solo hay que sembrar los árboles, hay que buscarle un mercado. Guatemala, el sector agroforestal ha sido muy eficiente, ya somos pues grandes exportadores de madera, de pino y de otras variedades, pero hay que buscarle más. Nils, ¿qué debemos hacer para aprovechar esas buenas experiencias de agricultores desde muy pequeños hasta muy grandes en el altiplano, en el norte, en el sur, en el oriente, que están siendo exitosos, están produciendo para el mercado local y están exportando, sacar experiencias que pudiéramos implementar como en el corredor seco, por ejemplo, donde hay tantos retos? ¿Cuál debería de ser la línea a seguir en esa región? Luis, yo creo que una alianza público-privada pudiera servir muchísimo. Yo te diría con el tema de producción de vegetales, Agexport pues tiene ejemplos sumamente exitosos en las distintas áreas del país. Anacafé, con el tema del café, pues también tiene mucho que pudiera enseñar, que pudiera hacer alianzas público-privadas. Y con el área del corredor seco, Luis, es muy simple. Ahí el MAGA tiene que invertir en temas de riego, temas de microtúneles, temas de invernaderos. Tiene condiciones sumamente favorables el corredor seco para lo que es producción de algunos vegetales. Y Nils, además de esos cambios climáticos que estamos viviendo a nivel mundial, ¿cómo proveen las técnicas agrícolas para mejorar su competitividad? Por ejemplo, microtúneles, macrotúneles, casas mayas, sistemas de riego muy especializados, para que a pesar de ello podamos seguir produciendo y creciendo más en el agro. Ahí es muy importante el tema de financiamiento, el tema de asistencia técnica, porque en las áreas, como en el área del corredor seco, repito, donde se pudiera tener muy buenas experiencias en producción con casas mayas, con microtúneles, no solo es de llevarle la tecnología a los agricultores, ahí hay que darles asesoría, hay que darles un acompañamiento y también hay que darles financiamiento, porque sin financiamiento sí es sumamente difícil poder también trasladar de una agricultura de subsistencia a una agricultura altamente de eficiencia, de mucha producción, porque ese cambio, aunque si llegamos solo con la asistencia técnica y no tienen los recursos
para poder invertir, difícilmente se da. El acompañamiento tiene que ser total, tiene que ser un acompañamiento técnico y financiero a la vez. Sin duda, tiene que ser muy integral. Así es, tiene que ser integral. Nils, ¿y cómo podemos aprovechar de manera sostenible el agro, demostrando que es amigable con el ambiente y productivo a la vez? Va de la mano con el tema de asistencia técnica. Los agricultores tienen que aprender a utilizar prácticas amigables con el medio ambiente, tienen que aprender a utilización de los recursos, de los fertilizantes, de los agroquímicos de una manera sostenible, no de una manera irracional. El tema de los fertilizantes se tiene que utilizar de acuerdo a los requerimientos de los suelos. Las fumigaciones se tienen que hacer de acuerdo a muestreos de plagas y no estar fumigando porque se tiene que fumigar o que voy a aplicar una urea o un 20-20-0 porque ese es el fertilizante, sino la agricultura tiene que ir cambiando a ser una agricultura de eficiencia. Si seguimos trabajando como vamos, que es una agricultura empírica, sin tener la técnica, sin tener el conocimiento de cómo hacerlo, difícilmente vamos a tener un agro productivo y sostenible. Nils, como presidente de Cámara del Agro de un sector altamente competitivo, ¿qué mensaje le envían a los profesionales en el marco del 12º Congreso de Ingenieros Agrónomos, Forestales, Agroambientales, Administradores de Tierra, para poder hacer un trabajo en conjunto y seguir impulsando el desarrollo agrícola de Guatemala? Hay mucho que hacer por la agricultura. Los profesionales, los ingenieros agrónomos, tenemos que darle mucho al país, tenemos que sacar a este país de esa ineficiencia que hay en algunos cultivos de producción, tenemos que tener acceso a nuevos mercados y el reto más difícil es cambiarle la mentalidad a la gente, que se cambien de una agricultura empírica a que cambien a una agricultura de precisión, a una agricultura sostenible, no solo con el medio ambiente, sostenible económicamente y sostenible socialmente. Hay mucho por hacer, Luis, y creo que en este Congreso de la Agricultura, seguro de los ingenieros agrónomos, van a aportar mucho al país. Interesante porque está esa apertura para hacer un trabajo en equipo. Para finalizar, Nils, como ingeniero agrónomo, como empresario, como agricultor, como presidente de Cámara del Agro de Guatemala, ¿cuál es el mensaje para las futuras autoridades que van a ser electas el 25 de octubre, que estarán en la presidencia, en la vicepresidencia, para los futuros ministros? ¿Qué deben hacer para trabajar en equipo con Cámara del Agro y todas las instituciones para llevar el desarrollo que las comunidades están esperando? Luis, nosotros hemos trabajado en Cámara del Agro lo que debiera ser la política agrícola del país, una política de desarrollo basado en la sostenibilidad. Y lo que nosotros le pediríamos a las nuevas autoridades que quedaran electas es que el MAGA tiene que ser un MAGA enfocado en producción, enfocado en darle asistencia técnica a la población que la necesita, y no un MAGA donde los programas como el tema de los fertilizantes, que no han tenido ningún impacto en la producción agrícola, que se vuelven programas clientelares, tengamos realmente programas de desarrollo, programas como hemos hablado en el programa de invernaderos, programas de riego, programas que realmente tengan impacto en el desarrollo agrícola del país, hablando del tema que es muy importante, la investigación, invertir los recursos al ICTA, el tema de extensión agrícola, que es sumamente importante, y por supuesto también, y nunca dejar de lado de darle ese financiamiento que necesita el sector agropecuario del país. El MAGA tiene que tener otra visión, tiene que ser una visión de país, no una visión que solo se dé por el gobierno de turno. Se han hecho avances en algunos momentos en el MAGA, que luego el nuevo presidente o el nuevo ministro los cambia. Entonces no podemos seguir así. Realmente tenemos que tener una visión de país, una visión de desarrollo agrícola de país, y el MAGA definitivamente tiene una función muy importante que hacer. Muy importante esa visión, esa invitación a establecer políticas públicas que sean sostenibles para el corto, mediano y largo plazo, y por supuesto el desarrollo de la agricultura, que es muy importante para Guatemala y donde hay una gran oportunidad que debemos aprovechar.
Nils Leporowski, presidente de Cámara del Agro de Guatemala, muchas gracias por haber estado en Inversión y Desarrollo. Y a ustedes, amigos que nos han acompañado de distintos países, los invitamos para que nos acompañen la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala